podemos tener conocimiento de las Escrituras, pero no conocimiento del autor de las Escrituras. Podemos tener, como quizás alguien que ha estado dentro de una iglesia, versículos de memoria, pero no tenemos la vida de aquel que escribió el libro. Y si no tenemos la vida a través del Espíritu, y si no nacimos de nuevo, viene a ser escritura, nada más, conocimiento vano, que no nos sirve, que no estamos viviendo como Dios quiere. Y es tremendo porque un día vamos a dar cuenta de todo lo que escuchamos, de todo lo que tuvimos a nuestro alcance. Un día vamos a dar cuenta. Yo soy consciente de que un día voy a dar cuenta de todo el tesoro que me fue regalado y que habita dentro mío y habita dentro tuyo, que es la vida de Cristo, nada más ni nada menos. Estaba el otro día hablándome una de mis discípulas, Cecilia, y me contaba la experiencia de que fueron a las cataratas con Mirtuli. Y me decía, ante las cataratas no podía parar de llorar y llorar, y de lo grandioso que es nuestro Dios. Y yo la escuchaba fascinada con las cataratas. Y le dije algo. Antes de que existieran las cataratas, estaba Él. Las cataratas, el Perito Moreno, el Cañón Colorado, las cataratas del Niágara, las galaxias, el universo, todo estaba adentro de Él. Y ese que estaba antes de Él, a través del Espíritu Santo, habita dentro nuestro. Algo más fuerte que las cataratas, algo más fuerte que el Perito Moreno, que los cerros de los 7 colores, algo más fuerte, más hermoso, más impresionante, vive dentro nuestro. Cuando se nos hace luz la vida que portamos, no podemos ser los mismos. No podemos ser los mismos. Y ella me escuchaba y me decía, sí, pero es hermoso ver las cataratas. Es hermoso, es grandioso, nos gozamos. Pero las cataratitas son nada, estaban dentro del corazón de Dios. No son nada comparado con la vida ilimitada, indestructible que es Cristo en nosotros. Mateo 7:21. Y voy a tratar de... A veces veo a mi esposo tratando de hacer entender lo que hay dentro y el otro día José me parecía de la misma manera, ¿no? Tratando de volcar todo para poder entender, ¿no? Para poder transmitir y que se levante una iglesia madura en conocimiento de su persona. Porque Él tiene que levantar una iglesia cada vez más que se enamore de ese novio, porque dice que a todos atraerá hacia Él mismo. Dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace. No todo el que me dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra versión dice, sino el que obedezca a mi Padre que está en los cielos. Y esto es muy fuerte, esta palabra, porque dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. ¿Y quién hizo la voluntad del Padre perfecta? ¿Quién hizo? ¿Quién puede decir acá, alguno de ustedes, que hace la voluntad del Padre en sus fuerzas? ¿Quién de nosotros puede hacer la voluntad del Padre? Nada. El que hizo la voluntad del Padre a costa de su vida es
Cristo. Y la única manera de hacer la voluntad del Padre es que estemos en Cristo. No hay otra manera. No puedo hacer la voluntad con mis fuerzas humanas, con mi conocimiento bíblico, con mis años de experiencia, con mis años de conocimiento de las Escrituras. No puedo hacer la voluntad de mi Padre si no estoy en Cristo. Porque Cristo en mí hizo la voluntad de su Padre. Y a través de Él yo hago la voluntad de mi Padre, que es Dios mismo. No sé si llega a entender. Si alguna vez usted pensó que podía vencer y hacer la voluntad del Padre con todo su conocimiento, con su fuerza, sin tener intimidad y sin tener relación con Cristo y entender la revelación del Espíritu. Mire, yo nací dentro de una iglesia cristiana. Mis padres eran cristianos. Y a los 7 años yo me entregué al Señor. Eso era cuando me acuerdo que hicieron una campaña y estaba el pastor Nils Ivan Kasper, viejito, y después de 7 días que no se entregó un alma, el viejito empezó a cantar: oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Y lo cantaba, y lo cantaba, y lo cantaba. Y estaba cantando, y yo empecé a llorar. Algo dentro mío me quebró. Y yo pasé llorando al altar. Y él oró por mí una oración larguísima. Yo me fui al baño de la iglesia y lloraba. No me pregunten por qué lloraba, pero lloraba. Algo había pasado en mí. Pero el contexto del que vivía era religioso. Entonces, todo lo que entendía era que yo tenía que agradar a Dios, yo tenía que agradar al Padre. Yo quería, me acuerdo de las prédicas: ustedes tienen que ser sal, ustedes tienen que ser luz. Tengo que ser sal, tengo que ser sal, tengo que ser luz. Y cuando tratamos de ser luz y ser sal sin estar en Cristo, no podemos, nuestra humanidad es oscura, no podemos ser luz y no podemos ser sal con toda nuestra voluntad que tengamos. Y yo le digo que la única manera de conocer a Cristo es a través del Espíritu Santo. Y yo quiero que no se distraiga, le estoy hablando al Espíritu de las personas que están en esta mañana. Vos podés tener un evangelio que oíste, que te sanó, que te cambió, que te hizo bien, que te hizo sentir, como me dijo una hermana: ay, cuando vengo a la iglesia siento como que hubiera ido al balneario. Y hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Ayer vi una cita de alguien y enseguida comencé a buscarla y me pasaron un libro que se llama Y el hombre dijo: hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y se metió en las iglesias evangélicas, metiendo el humanismo y metiendo nuestros alcances por alcanzar la medida perfecta, cuando no la podemos alcanzar si no es en Cristo. Y me acuerdo que no podía cumplir. Y al no poder cumplir me sentía insatisfecha. ¿Sabe? Antes era común hacer muchos ayunos y vigilias. Mi madre me encontraba a la noche, madrugada, gritando porque lo buscaba. Y a mí me dijeron: busca al Espíritu Santo. Y me dijeron: decí muchas veces gloria, 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 gloria. ¿O no? Y decía gloria, gloria, gloria. Y mi mamá me encontraba en la habitación llorando a los gritos: ¿qué te pasa? Lo buscaba, pero no daba la talla. Leía los libros de Corrie ten Boom, de Nicky Cruz, de Bancha, de Judy, y veía todo lo que hacía y digo: Señor, ¿por qué no puedo? Nunca puedo, porque no puedo alcanzar. Siempre me falta un peso para algo. No llego, y cuando me acostaba a la almohada decía: Señor, no vengas hoy porque no estoy lista todavía. Tengo que hacer más, tengo que ayunar más,
Por eso está bueno, como decía el pastor José, leer la Biblia, está bueno. Está bueno ayunar, está bueno hacer vigilia, está bueno. Como le decía a Santi en casa el otro día, cuando me dijo tocar el piano, yo le decía, ya no tengo la técnica porque perdí. Y le digo, cuando uno estudia por música, uno está horas entrenando. Y después cuesta tener la libertad para soltarte, para dejarte guiar por el oído y tener esa habilidad. Y a mí me impactó la historia de Padre Eresky porque él dijo, hay que estudiar música, todas las reglas, para cuando después sabes todas las reglas, romperlas todas. No sé si me llega a entender. Entonces, ese día, una noche, a los 15 años, antes de conocer a José Luis, mi esposo, a la noche yo le dije, Espíritu Santo, una chica de 15 años, que no tenía ningún consejero, ningún pastor, porque en ese momento los pastores solo daban órdenes y solo daban directivas. Yo dije, Espíritu Santo, mostrame qué es lo que me marcó. ¿Qué es? ¿Qué es de tal manera que no puedo llegar, no puedo vencer, no puedo? Me quedé en silencio. Yo muchas veces lo conté, pero hoy quiero contarle. Porque a menos que no tengamos una revelación de quién es Cristo, no vamos a poder caminar como Él quiere que vivamos. Y después de llorar mucho tiempo, 2 días antes había estado el pastor Pascual Crudo y la pastora Eugenia en Varadero. Y Eugenia me dijo, ¿a quién te querés parecer? Yo dije, a mi mamá. Yo creía que amaba a mi mamá, que estaba todo bien con mi mamá. Pero el Espíritu Santo, cuando llega esa noche en mi habitación después de llorar, me empieza a mostrar recuerdos de mi pasado. Mire cómo hace, y no sé si hace sanidad interior. El Espíritu Santo me mandó mi alma a la cruz, miren, porque me empezó a mostrar a mi mamá diciéndome, mi mamá partió con el Señor y la verdad que esto lo hablamos cuando ya pasó cuando estaba joven y había contado el testimonio y ya lo arreglé todo con mi mamá. Pero mi mamá era cristiana, pero tenía una manera de hablar muy fría, muy... Entonces mi mamá siempre decía, tenés esas piernas tan torpes, tan largas y siempre te vivís atropellando, no sé a dónde vas a llegar, para qué naciste. Cosas así, pequeñas cosas. Y el Espíritu Santo me empezó a mostrar situaciones, mi hermana naciendo y yo parada al lado del Moisés, mi hermana siendo muy despierta, muy activa, muy inteligente y yo quedando rezagada. El Espíritu Santo me empezó a mostrar cuando mi mamá me decía, Adriana, ¿qué? Y yo decía, ¿qué más? No, dejá, hasta que vos venís, ya Eliane fue y vino. Y iba saliendo, y iba saliendo basura de mi corazón. Por eso, papás, mamás, importa tanto las palabras que vos hables a tus hijos. Podés atarlos o llenarlos de bendición. Podés cubrirlos de bendición o podés, aunque seas cristiano, podés maldecirlo con tus palabras y atarlos. Cuando el Espíritu Santo me empieza a hablar y me empieza a decir todo eso, yo no sabía qué hacer con todo el dolor. Me iba saliendo bronca, basura de mi corazón. Y sabía, el Espíritu Santo era como un río, me decía, sacalo, Adriana, sacalo, saca el odio de tu corazón, saca la bronca. Entonces agarré un cuaderno y empecé a escribir, cada recuerdo, cada pasada, con mis lágrimas. Ahora, cuando estaba llorando y quedé seca de llorar, el Espíritu Santo en ese momento, a los 15 años, me mostró una cruz. Y siempre escuché a mi papá, había una iglesia evangélica en Varadero que tenía una cruz. Siempre mi papá que pasaba dice, qué feo esa cruz ahí, porque la cruz
relacionaba con los católicos. Era, qué fea esa cruz. Entonces lo primero que yo sentí cuando vi la cruz, dije, ay Señor, ¿qué es eso? Y el Espíritu Santo fue dulce, tierno, y me empezó a susurrar desde adentro en mi espíritu. En la cruz yo llevé tu pecado para que seas salva. En la cruz yo llevé la enfermedad para que seas sana. Pero en la cruz yo llevé todos tus rechazos para que vos seas aceptada por mí. Y Efesios 1:4, vaya a Efesios 1:4, se me hizo luz. Dice 1:4 al 11. Por medio de Cristo, Dios nos eligió antes de la creación del mundo. Diga, Dios me eligió antes de la creación del mundo. ¡Wow! ¿No es grandioso? Deje un cachito del mate y diga, ¡wow! Para que seamos, ¿por qué nos eligió? ¿Para que hagamos la nuestra? Para que seamos suyos y sin pecado. ¿De qué manera? Él nos ama y desde un principio había decidido adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo. Lo quiso hacer para mostrarnos su gran bondad y para que alabáramos su inmerecido y glorioso amor por nosotros. Amor que nos mostró por medio de su amado Hijo. Al derramar su sangre, Cristo nos hizo, ¿qué nos hizo? Libres. Y perdonó nuestros pecados, porque su amor es muy grande. No merecíamos tanto amor, pero Dios nos lo dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos dio a conocer el plan que tenía en secreto. Plan que con gran bondad había decidido cumplir por medio de Cristo. Según ese plan, llegado el tiempo preciso, Dios pondría todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra, bajo la autoridad de Cristo. Gracias a Cristo ahora pertenecemos a Dios y se nos dio el derecho de recibir ¿qué? Su herencia. Fuimos elegidos desde un principio porque Dios lo había planeado y Él siempre hace lo que se propone. ¡Wow! En la Reina Valera, yo la leí porque en ese tiempo solo leíamos Reina Valera. Dice, fuimos aceptos en el amado. A mí esa palabra, acepta, Adriana, sos aceptada, no tenés que hacer nada para que Él te tome como hija. No tenés que cumplir nada, no tenés que ayunar, no tenés que hacer nada, no tenés que hacer vigilia. Él te acepta en el amado porque Dios, en su plan, antes de la creación del mundo, envió a su Hijo para que a través del Hijo Él te vea y te haga acepta en el amado. Solo sos acepta en el amado. Y ¿sabes? Ese día, por primera vez, me sentí hija de Dios. Soy su hija. Soy su hija. Tengo destino eterno, destino glorioso. Queriendo alcanzar algo cuando lo tengo. Lo tengo. Ahora, el alma siempre viene a recordarnos nuestra oscuridad. Cuando a la mañana de esa noche gloriosa, mi mamá abrió la puerta y me dijo, ¿qué haces durmiendo? Hoy es viernes, toca encerar, vamos. Yo quedé así, toda la gloria, ¿dónde estaba? Y dije, uy, no cambió nada. Y hoy le voy a confesar algo. Quizás es
vergonzoso, no sé. Porque esa semana fue catastrófica. Faltaba un poquito para el campamento de UJAT y se hizo en la escuela industrial donde yo iba. Y esa vez no solamente mi mamá estaba conmigo como enfurecida como nunca, sino que cuando llegué a mi escuela, ¿sabe? Por ser una ciudad chica, como cristianos, era mucho el peso, porque como fariseos todos estaban para verte el detalle. Entonces siempre estaba cuidándome. Una vez yo tenía una lapicera blanca en la plaza y una hermana pasó en colectivo y salió y habló a la comisión en la iglesia diciéndome que me había encontrado fumando. Entonces, cuando había chicos que me invitaban a un café, a tomar algo, yo siempre que decía que no, porque si me veían en un bar con alguien, o en un restaurante con alguien, o en una heladería con alguien que estaba fumando algo, me iban a condenar. Entonces siempre decía que me sentía pecadora en la iglesia y cristiana en la escuela. En ese tiempo no se podía usar pantalones dentro de la iglesia. Y cuando tuve ese encuentro con el Espíritu Santo, yo dije, yo sé que no está mal, pero voy a dejar de usar pantalones para no hacer caer a nadie. Entonces yo iba a la industrial doble turno y yo iba y llegaba siempre tarde porque iba en pollera y me iba al baño a cambiarme, ya sea para ponerme el overol para taller o para ponerme el pantalón de gimnasia. Y lo hacía para que nadie dijera nada. ¿Me entiende la expresión de lo que es la religión? Para poder disfrutar la vida en Cristo hoy más que nunca. Cuando yo llegué después de esa conversión tremenda de Espíritu Santo, de esa revelación, cuando yo llegué a la escuela, en las paredes del baño, es muy fuerte decir, pusieron en el baño, espiés, una palabra, que yo era lesbiana. Yo ni conocía esa palabra. Y yo dije, ¿qué quiere decir? Y mis amigas, que yo iba al río con mis amigas, por lo que pusieron en la pared, dejaron de estar conmigo. Yo sentí la soledad, dije, Dios, me abandonaste. Pero ¿saben qué? Yo supe que había algo pasado. Algo pasó, Dios, vos te revelaste a mí. Y yo voy a creer lo que vos me dijiste. Y yo agarré ese mismo cuaderno que el Espíritu Santo me mostró y comencé a escribir cada palabra de la Escritura que Dios decía que yo era especial. Cada palabra que le dijo a Jacob, cada palabra que le dijo a alguien, todo que era especial, todas las cosas. He aquí te tengo las manos esculpidas, aunque el mundo se olvide de ti, yo nunca me olvidaré de vos. Cada palabra. ¿Por qué le digo esto? Porque si no tenemos una identidad en Dios, no vas a aguantar ninguna presión. No vas a aguantar ninguna tentación. Va a venir el fuego de la tentación, va a venir el fuego de la seducción, va a venir el fuego de la traición, va a venir el fuego de la crisis, del problema, de la situación económica, lo que sea. Y no vas a poder resistir. No solamente pasarlo, sino en el proceso estar haciendo la voluntad de Dios, sino en el proceso de estar conectado al Creador, dando testimonio de su grandeza. Porque es eso, pasarla, la pasan del mundo también. El que está afuera en el mundo y que no tiene a Cristo, le pasan situaciones horribles y las pasa. Ahora, el asunto es, como hijos de Dios, ¿cómo pasamos una situación? ¿Cómo enfrentamos un ataque, una presión, una dificultad, una situación económica? ¿En qué condición estamos?
Porque estuve por 8 meses declarando cada situación que tenía, declarando lo que yo era en Cristo, lo que había pasado en esa noche, lo que era en Cristo. ¿Por qué le hablo esto? Porque al alma solo la puede domar el Espíritu Santo y la verdad y la voluntad de que aquel que se considera hijo de Dios. Porque cuando vos encontrás un tesoro, no querés dejar ese tesoro. Y yo descubrí que en esa noche Él era el tesoro más precioso de mi vida. Él es la razón de mi ser. Y en ese abrazo que Dios me dio a través de Efesios 1:4, Dios me borró todos los vacíos de mi madre, de mi padre, de todos. Porque Él los llenó. Por eso creo que sanidad interior solo la hace el Espíritu Santo y te lleva a la cruz. Y a través de la cruz Él te lleva a la vida de Cristo. Después de 8 meses, fíjese cómo fue, a los 15 años, me llamaron de la iglesia, el pastor y 2 profetas de la iglesia. Para saber en qué contexto me crié, qué contexto hermoso. Me llamaron y me dijeron, el pastor dijo acá, las 2 profetas de la iglesia dice que vos usaste pantalones. Yo dije, y el pastor era mi tío. Dije, tío, no es verdad. Sí, las profetas dicen que te vieron con un pantalón celeste. No es verdad. Yo hace 8 meses, desde que tuve un encuentro con Cristo, que Dios se me reveló, no lo hago porque yo crea que no tengo que usar, sino para no ofender a nadie. Y voy a la industrial, y le dije todos los motivos, voy a la industrial, llego tarde. Y él me dijo, la profeta dijo, el Espíritu Santo no miente, las ascuas del infierno están sobre tu cabeza, arrepiéntete. No estoy exagerando, hermano, no estoy exagerando. La hermana profeta Marta, me enteré el otro día que está en un geriátrico y dije que ahora que no está mi mamá la voy a ir a ver porque de verdad la amo. Y de golpe el pastor llamó a mis padres para que digan la verdad. Y yo dije, cierto, ma, que no uso pantalones, pero saben, la religión es tan fuerte que es más fuerte ser leal al ministerio, a la asociación, antes que a Cristo. Y mi papá bajaron la cabeza. Y ahí yo suspiré, bajé mi cabeza y dije, Dios, ¿dónde estás? ¿Y sabe qué? Después de 8 meses de esa revelación en esa noche, el Espíritu Santo hizo conmigo como, ¿vio la gente 86? El cono del silencio. Bueno, bajó el cono del silencio en medio de esa reunión con profetas y pastores. Sentí que estaba sola con Él y el Señor me dijo, ¿te acordás? El Espíritu Santo es tan lindo hablando. ¿Te acordás en esa noche que me pediste conocerme? ¿Te acordás? Cuanto más te humilles, me vas a conocer. Cuanto más pierdas, me vas a conocer. Cuanto más bajes la cabeza, me vas a conocer. Y ahí yo sentí lo que dice Romanos 5, que el amor ha sido derramado. Yo sentí, wow, amor que me rebalsaba, amor que no era mío, amor. Y de golpe digo, Marta, te amo. Y Marta dijo, no seas, ¿cómo no? Una palabra, no seas irrespetuoso. No, te amo de verdad, Marta, te amo. Sí, pido perdón. Pedí perdón por usar pantalones. Te pido perdón, lo que sea que haya hecho, te pido perdón. Salí de esa reunión volando, estaba como caminando entre las nubes. ¿Sabe por qué? Porque cuando vos sabés que sos hija de Dios, cuando vos sabés lo que portás acá adentro, lo que pasa afuera no es nada comparada con lo que pasa adentro. Por eso le estoy hablando, iglesia. Cuando el otro día, el domingo, hablaban de Capitán Sarmiento,
que nos movió la estantería, ¿cierto, José? Nos movió la estantería, Capitán Sarmiento. Es como... Son tantas cosas vividas, tantas cosas. Tengo 64 años y mi marido 69. Cuando vinimos de la luna de miel, 18 años, nos hicimos a cargo de una obra que sin pensar ni nada, por 6 meses. Cómo nos fue involucrando el Señor. Pero ¿sabe cuánta renuncia hubo? ¿Sabe cuánta renuncia hubo? ¿Sabe cuánto precio hubo que pagar? Pero precio que no es nada comparado con el tesoro que está dentro. Y porque toda tribulación momentánea produce en nosotros un mayor... ¡Wow! Toda tribulación, toda problema es pasajero, pero lo que tenemos nosotros es eterno. Y cuando yo vi a la hermana Inés en Capitán Sarmiento, ahora que tenemos contacto, y cuando fundamos Capitán Sarmiento, claro, José Luis estaba en Capitán Sarmiento y muchas veces me dejaban lo de la hermana Lanata y yo estaba embarazada de Román y tenía a Marina y Joel. Y los hermanos Lanata eran 2 viejitos hermosos que nos querían un montón, pero eran viejitos que nunca tuvieron hijos. Y mis hijos eran chiquitos. Y me acuerdo que llegaba al mediodía y yo ya no sabía qué hacer con los chicos porque Joelito, me acuerdo que pinchaba el tenedor y dice: ¡ay, Vicente! ¡Me dobló el tenedor! Marina, la chiquita, levantaba la puerta así. ¡Vicente! ¡La puerta se va a romper, la bisagra! Y yo me escapaba a lo de la hermana Inés Bravo. Y estábamos todo el día hasta que le bajara el enojo a la hermana Nanata. Pero ¿saben qué? Todas las cosas se pueden hacer gozosamente en Cristo. Y uno va conociendo contactos y hermanos y uno ve la iglesia y en cada hermano ve a Cristo, aún en los más difíciles. Porque Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y a veces lo bajamos tanto a Dios, iglesia, lo hacemos a nuestra imagen. El otro día una hermana también me dijo: bueno, ahora Dios te consuele, tu mamita te va a cuidar del cielo. No, mi mamita no me cuida del cielo. ¿Cuántos tienen ese concepto? No, los que murieron y están con el Señor. Acá hay uno más grande que el universo. Limitamos tanto a Dios y no nos damos cuenta de lo que tenemos dentro. Acá dice que nosotros somos barro, pero que habita en nosotros un tesoro que portamos. Que aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el de adentro se va renovando día a día. Ninguna prueba, ninguna situación es más difícil de lo que tenés adentro, que no puedas soportarlo, vivirlo. Y vivirlo a plenitud. Porque Él habita en nosotros. Él habita. Diga conmigo, Él habita. Hay un versículo que siempre lee mi esposo, Romanos 12. No vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera. Aparte me gustó... Perdón, que hago un paréntesis. Me gustó el versículo que leíste, José, de 1 Corintios 15, cuando Pablo les dice, no la había leído en esa versión, cuando dice, la verdad, ustedes no lo conocen en absoluto, deberían darle vergüenza, tendrían que estar avergonzados. Y está hablando Pablo,
Pero ¿qué me asombra si Cristo estaba entre los fariseos que tanto conocían la ley? Y estaba la verdad delante de ellos. Estaba el pan para que ellos se sacien y no podían entenderlo. Dice, no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Ahora, hacer la voluntad de Dios en el proceso, ¿nosotros sentimos que es buena? En el proceso, ¿nosotros sentimos que es buena? Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, ¿Él sentía que la voluntad del Padre era buena, agradable y perfecta? Dice que grandes gotas, sudor de sangre. ¿Sabe lo que tiene que pasar en el cuerpo del ser humano para que pueda brotar de él sudor, gotas de sangre? ¿Sabe la explosión, la revolución que había en su ser para que pueda producirse eso? Toda la presión de la humanidad misma, porque era humano, y toda la presión del pecado de la humanidad estaba sobre sus espaldas. Cuando a veces me pregunta, ¿y qué derecho tengo que renunciar? Él, siendo perfecto, renunció a todo. Él podría haber dicho, no, papá, estos muchachos necesitan conocerme un poco más. Estuve muy poco, mándalo después al Espíritu Santo. Yo siento de quedarme un poquito más. Pues nosotros hubiéramos dicho así, yo siento de quedarme un poquito más. Estos muchachos van a ser destrozos si no me voy. Sin embargo, él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora fíjese que ahí él renunció a su carne, a su voluntad. Pero cuando dice que él fue, ¿y cómo fue a la cruz? ¿Cómo fue a la cruz? Dice, puesto los ojos, y fue con gozo. Porque eso te produce ir a la cruz. Hasta que vos no vayas a la cruz, no vas a experimentar el gozo de hacer su voluntad. Ese gozo que vos y Dios saben que le estás entregando tu derecho, tu razón. Hasta que vos no experimentes la cruz y pases por la cruz, renunciando a tu derecho, renunciando a tu razón, renunciando, no vas a sentir el gozo y la libertad que es hacer su voluntad. Porque hacer su voluntad produce en nosotros un gozo inefable, indescriptible. Y así como Jesús sintió y vio la paloma que se posó sobre él y dijo, este es mi amado, en quien me contento. Cuando uno hace la voluntad del Padre, siente esa misma satisfacción. El Espíritu Santo está diciendo, ay, acá alguien a quien puedo depositar mi plan. Cuando el otro día alguien me hablaba, no, porque Dios me habló que tengo un propósito. Dios me habló que los propósitos que tengo para Dios son muy grandes. Ahora, ¿cuáles son los propósitos que Dios tiene con cada uno? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuántos tienen propósito en Dios? ¿Tienen miedo de levantar la mano? ¿Cuántos tienen propósito en Dios? Segunda Timoteo 1:9. Mi propósito, el propósito que Dios tiene con nosotros, que lo ha tenido desde antes de la fundación del mundo, no tiene nada que ver con mis sueños personales. El propósito que Dios tiene conmigo y con vos no tiene nada que ver con sueños personales. Con auto, con casa, con cosas que nosotros deseamos. Dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según, ahí dice, por su propia determinación. Esta versión dice, según su
propósito. No sé qué dice en su versión. A ver, búsqueme alguna otra versión. Porque ese era su... ¿Cuál era su plan? ¿Cómo empieza? ¿Cuál era su plan? Nos llamó un llamamiento santo, porque era su propósito, su plan. Y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Efesios 2:10. Nosotros somos creación de Dios. Esta es la traducción lenguaje actual. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. O sea, el propósito que tenemos que cumplir, Dios lo creó desde antes. Ahora, no es mi propósito. Yo debo cumplir su propósito andando en el plan que Él diseñó para mí. Y el plan tiene que ver con llevar gloria a su nombre, no a mí. El plan tiene que ver con revelar la vida de Cristo, expresar más la vida de Cristo, no conmigo. No sé si me llega a entender. En otra versión dice, lo que ahora somos, lo hizo Dios. Él, por medio de Cristo Jesús, nos creó de nuevo para que podamos vivir haciendo el bien. Dios así lo había planeado desde el principio. El único que puede hacer el bien es Cristo. El único que puede cumplir el propósito que Dios tiene para mí es a través de Cristo. Nunca voy a sentir en medio del proceso que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Estaba leyendo la biografía de Kathryn Kuhlman. ¿Cuántos conocen la vida de Kathryn Kuhlman? ¿Cuántos han leído un libro? ¿Alguno leyó? Miren un cachito o lean alguna biografía. Está bueno leer héroes y heroínas de la fe que se han jugado por el Señor. A mí me encanta leer biografía de misioneros. Me encanta, porque ellos me precedieron. Sus vidas da un reflejo y aún sus fracasos hablan de lo que pasaron y de lo que Dios le habló. Kathryn Kuhlman es una mujer que Dios utilizó. Ella murió en el año, creo, 1976. Pero Dios usó tremendamente. A mis 15 años me regalaron Yo creo en los milagros, porque Dios la usaba tremendamente en milagros. Había una presencia de Dios que llegaban, los paralíticos se sanaban, la gente con esclerosis, con reumatoide, con un montón de cosas, porque me acuerdo de todo lo que he leído. Tremendo. Y en un determinado momento Kathryn Kuhlman se enamoró. Y se enamoró, ¿se acuerdan? ¿Ustedes leyeron la biografía? Se enamoró de un hombre casado. Un evangelista casado. Y se enamoró. Y se escaparon. Y se casaron. Él se divorció de la mujer. Y ahí hubo un quiebre en su ministerio. Y mucha gente la apoyó y ella siguió ministrando. Ella siguió haciendo la voluntad, según ella dice en el mismo libro. Yo seguía haciendo lo que yo creía que era la voluntad de Dios, cuando mucha gente la dejó. Pero después de casi 10 años de estar con este hombre, dice que ella iba por una vereda y en la vereda decía, al final de la vereda decía, callejón sin salida. Y el Espíritu Santo comenzó a hablarle, dijo, estás en esa posición, no tenés salida. Si querés obedecerme, no tenés salida. Y ella sabía en su interior lo que tenía que hacer. Ella fue, habló con este hombre y ese día ella dice que su alma se rompió en dos. Su alma se rompió en dos porque ella lo amaba. Después que pasó muchos años y ya era más grande, ella dice que cuando para su cumpleaños llegaban las cartas de esta persona, dice que ella ni lo abría. Dice, Dios sabe lo que a mí me costó hacer la voluntad de Dios,
pero valió la pena. Su vida, su testimonio, después de esa renuncia, cambió totalmente. No solamente Dios la usó con milagros y prodigios, sino que la persona del Espíritu Santo fue central en su ministerio, en su palabra. Comenzó a ensalzar al Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo a Cristo. Y a través de su vida, miles de hombres y mujeres se inspiraron. Uno de ellos es Benny Hinn, que a través de la vida de Kathryn Kuhlman, Benny Hinn comienza su ministerio. Ahora, ¿cuánto de nosotros no podemos ver lo que es la voluntad de Dios agradable y perfecta? No se ve en el proceso, no se ve cuando tenemos que renunciar a algo. Ahora, en el momento que pasamos la cruz y renunciamos, ahí podemos comprobar, era buena, era agradable y perfecta. Que nos gusta, no nos gusta, pero lo que se siente después de haber obedecido es lo que vale la pena. Hay un versículo, a ver, pastor, siempre lo miro a mi esposo, Lucas 9, 23, 24. ¿Por qué estoy hablando de esto, iglesia? Porque, y lo estamos hablando todo el tiempo, José hablaba el domingo de que hermanos le preguntaban, ¿por qué nos hablan de morir, 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 morir? Porque la única manera de que Él viva es que nosotros muramos. El versículo que leía Maru, creo que era el otro día, cuando habló, que habló de lo que Juan decía, es necesario que Él mengue. Y a mí me encantó la versión donde dice, es necesario que Él brille más y que yo vaya quedando en la sombra. Porque nosotros somos sombra, nada más. Ayer o antes de ayer hablaba con una discípula que yo pedí oración en el discipulado por situaciones personales que estamos pasando. Porque es eso, yo pedí oración porque las presiones son muchas y no es que nos amedrentan las situaciones familiares, sino que queremos ser canal limpio para poder transmitir y ministrar a otros. Queremos ser instrumentos vacíos para que solo su presencia y su persona se manifieste, que nada de lo que pasa afuera se meta adentro. Dice, Jesús les dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. ¡Wow! Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. Segundo Timoteo 2:14. Y si el Espíritu Santo pudiéramos escucharlo ahora, diría, cuida la vida que te habita. Despertate sobre la vida que te habita. Tené conciencia de la vida que acampa ahí dentro de tu interior. Segunda Timoteo 2:14. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. ¿Lo tienen otra versión? Segunda Timoteo 2:14. Mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Guarda. ¿Qué me ha sido encomendado? ¿Qué me ha sido encomendado? ¿Qué me ha sido encomendado? ¿No es ese? A ver. Capaz que anoté mal. Es el 1, ¿no? 1:14. A ver, 1:14. En esta versión, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. A ver, otra versión, ¿quién lo tiene? A mí me encantó esta. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado, el tesoro que te habita. ¿Alguno tiene otra versión?
verdad que se te confió. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. ¡Wow! La preciosa verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que te ha sido confiado. Iglesia, lo más hermoso de nuestra vida no es lo que tenemos, no es lo que podemos llegar a ser, no es mis sueños ni mis anhelos. Lo más hermoso de esta vida es eso, somos sus hijos. Y a través del Espíritu Santo la vida de Cristo habita en nosotros. Si Cecilia y Mirtuli vinieron, a ver, vení Mirtuli, vení. Vinieron tan locas de haber, yo me la imagino a Mirtuli en las cataratas, me la imagino. Miren que cuando viajé con mi nieta y con mi hija al sur, me tuvieron prohibido decir yuju, decir wow, yuju. Te queda cancelado, terminantemente prohibido. Iba subiendo el avión y yo, yuju, yo voy disfrutando todo. Es como, ay, hay tanta vida adentro. Y dice, tengo. Y cuando pasamos por el glaciar, otro glaciar. Estaba ahí, pasamos por las montañas y yo estaba, y me dijo, te libero, ¡wow! Porque era algo, ¿no? Nietita, pobre, mi nietita me tuvo que sufrir. Pero es tan fuerte la vida que portamos. A ver, ¿qué sentiste al ver las cataratas? A ver. La verdad, hola, buenos días. Creo que muchos han ido. Para mí fue la primera vez y la verdad que fue tan majestuoso, no puedo parar de llorar. Y decía, este es mi Dios, el que creó esto tan pequeño que para nosotros era una hormiguita estar ahí abajo mirando semejante majestuosidad. Y es algo pequeño para lo que Dios es. Y lo único que le decía, perdón, Señor, porque muchas veces tenemos en poco lo que vos sos. Aún viniendo a la iglesia, como decía Adri, y lloraba tanto, y hablaba con el Espíritu Santo y le decía, somos tan nada, en tanta majestuosidad y nos regalaste a nosotros esto para disfrutarlo, y esto sos vos, sos papá, lo creó mi papá. Y gritaba como una loca y levantábamos los brazos con todo el grupo, vamos, levanten los brazos, levanten, griten, volvamos otra vez debajo de esa semejante cascada tremenda, abundante, que nos mojaba hasta, bueno, salimos, yo feliz, chico, imagínense los que me conocen como transpiro, estaba contenta, no quería salir de la semejante majestuosidad, pero la verdad disfruté y volvería a ir de nuevo para ver semejante majestuosidad, pero eso es poco a lo que tiene Él para todos nosotros y lo que Él es dentro nuestro, como decía Adri, ¿no? Así que el que puede ir, que vaya y disfrute, y el que fue, que vuelva a ir, y así sucesivamente, pero fue precioso, hermoso. Y el que no puede ir, disfrute que todas las cataratas y todo lo que Él creó está dentro nuestro. No sé si me llega a entender. Está dentro, está dentro, está dentro. Está dentro, la grandiosidad vive dentro nuestro. Si no podés ir, todos los paisajes están dentro. ¿Saben? El otro día hablaba con mi nieto, ya nos preparamos, ya hablaba con mi nieto, que el hombre siempre ha tratado, bueno, saben que el pastor siempre le gusta el espacio, el universo, las galaxias. Yo lo dejo, él está en su sillón y está mirando. Y yo creo que en ese momento él se cree que es un astronauta porque yo no le puedo hablar, él está en otra órbita. Y lo dejo, porque a veces le digo, José, ¿por qué? No escucha, está en otra dimensión y hay que dejarlo. Pero ¿saben que dicen que si el hombre todo el dinero y toda la búsqueda para ir al universo lo hubieran dedicado para bucear en la profundidad del mar,
hubieran encontrado muchas más riquezas, muchas más ciudades, muchos misterios. Y el otro día me decía Marcos, sí, lo escuché. Es que es como hace el hombre. El hombre busca afuera cuando el tesoro y la eternidad vive dentro nuestro. Cuando la vida indestructible, como el libro que escribió Churrarín, la vida indestructible de Cristo vive en nosotros. Y la única manera de que esa vida cobre vida es a través de una cruz. Así como a los 15 años Dios me mostró esa cruz, y esa cruz ha sido parte de mi vida, porque Él lo vale. Y porque si alguno quiere seguirlo, debe renunciar a todo, para que solo sea Él. Y quizás quedas pelado sin nada, pero con Él lo tenés todo. Diga conmigo, todo. Lo tengo todo. Diga conmigo, lo tengo todo. Diga conmigo, lo tengo todo. No me había dado cuenta, pero lo tengo todo. De afuera me faltan muchas cosas, pero lo tengo todo. Soy rica en Cristo, todo. Me robaron un auto, pero ¿saben qué es un auto? Nada, porque no me robaron la vida que tengo dentro, que es más rica, que es más fructífera, que es eterna, que es grandiosa, que es profunda, que es ilimitada, que es la vida de Cristo.